la espesura del Pacífico colombiano y ecuatoriano, donde la selva es tan densa que el sol apenas toca el suelo, las madres afrodescendientes han susurrado la misma advertencia durante generaciones. Nunca sigas a mamá si te llama desde el monte, porque en ese verde infinito que huele a humedad y tierra podrida, algo antiguo ha perfeccionado el arte del engaño, algo que conoce la voz exacta de tu abuela, que camina como camina tu tía, que te llama con el mismo tono amoroso con el que tu madre te arrulla cada noche. Los viejos de las comunidades ribereñas lo saben bien. Cuando un niño desaparece en la selva siguiendo a su mamá, lo que regresa días después ya no es el mismo. Si es que regresa. Hay expedientes policiales en pueblos olvidados del Pacífico que cuentan historias idénticas. Niños de 5, 6, 7 años que se pierden en cuestión de minutos. Familias enteras que rastrean el monte durante semanas encontrando solo huellas pequeñas que terminan abruptamente junto a otras huellas, esas otras que no deberían existir. Un pie humano y otro que no lo es. Las búsquedas siempre son las mismas, desesperadas, inútiles, desgarradoras. Los perros se niegan a seguir los rastros después de cierto punto. Las brújulas giran sin control, y los pocos niños que la selva devuelve hablan entre sueños de un lugar donde comieron camarones de palo y durmieron en el regazo de algo que olía como su madre, pero que tenía un pie de molinillo. Esto no es un cuento para asustar, no es folclore pintoresco ni superstición de pueblo. Esto es la tunda, el demonio que ha robado niños durante siglos en el Pacífico y que sigue cazando hoy. Una entidad que los colonizadores nunca entendieron, que la Iglesia no pudo exorcizar y que las comunidades afroecuatorianas conocen con el terror silencioso de quien sabe que hay cosas en la selva que son más reales que el hambre. Hoy vas a conocer los casos documentados, los testimonios de familias destrozadas y la verdad que los sobrevivientes cargan como una maldición. Que tu madre puede llamarte desde el monte, pero quien te responda tal vez no sea ella. ¿Alguna vez has sentido que alguien te llama desde un lugar donde no debería haber nadie? Yo crecí escuchando esas historias en la costa del Pacífico ecuatoriano, donde mi abuela me advertía, con esa mirada seria, que solo los viejos tienen cuando saben algo que tú todavía no entiendes. Me decía: «Mijo, si escuchas tu nombre en el monte, no voltees. Si ves a tu mamá llamándote desde la selva, córrele». Y yo, como todo mocoso pendejo, pensaba que eran puras cosas de viejos locos, hasta que conocí a doña Carmela, la mujer que perdió a su hijo Jeremías en el año 2003, y entendí que hay cosas en la selva que no necesitan tu permiso para arruinarte la vida. La leyenda de la tunda no es de esas que te cuentan para asustarte en una fogata. Es el terror que vive en cada comunidad afrodescendiente del Pacífico, desde Esmeraldas hasta Buenaventura, pasando por Tumaco. Los viejos la conocen con nombres distintos: la tunda, la munda, la mona. Pero todos describen lo mismo: una entidad que puede transformarse en cualquier persona, especialmente en tu madre, para llevarte al monte y no devolverte jamás. No es un cuento bonito, no tiene moraleja y no termina bien. Es el tipo de historia que las abuelas susurran mientras pelan plátano, mirando de reojo hacia la espesura, porque incluso hablar de ella se siente como invocarla. Doña Carmela vivía en una comunidad ribereña, cerca de Borbón, donde las casas son de madera y el río es la única carretera que conoces. Me contó que ese día de septiembre, Jeremías tenía apenas 6 años
y estaba jugando en el patio con sus primos. Era mediodía, el sol pegaba duro, y ella estaba lavando ropa en el río, que pasa a unos 20 metros de la casa. Escuchó a Jeremías gritar «¡Mamá!», con esa alegría que tienen los niños cuando te ven llegar. Se dio vuelta pensando que el niño la había visto desde la casa, pero Jeremías no estaba mirando hacia el río. Estaba mirando hacia el monte, hacia la línea de árboles donde la selva se traga la luz del sol. Cuando doña Carmela gritó que no se moviera, el niño ya había dado 3 pasos hacia la espesura, siguiendo algo que solo él podía ver. La búsqueda duró 11 días. 11 días en los que la comunidad entera dejó sus chambas, sus cultivos, sus vidas, para peinar el monte metro por metro. Encontraron las huellas de Jeremías el primer día. Sus sandalias de plástico azul habían dejado marcas claras en el lodo, siguiendo un sendero que se adentraba cada vez más en la selva. Pero lo que los puso mal, lo que hizo que algunos hombres se persignaran y otros se negaran a seguir, fueron las otras huellas junto a las del niño. Un pie descalzo de adulto, normal, humano, y otro pie que no lo era. Una marca redonda, como de un molinillo de madera, como si alguien caminara con una pata de palo. Los que conocen la leyenda saben que ese es el verdadero pie de la tunda, el que no puede disfrazar, el que delata su naturaleza cuando camina por el barro. Mi tío Esteban, que participó en esa búsqueda, me dijo que después del tercer día los perros se volvieron inútiles. Los habían llevado con la ropa de Jeremías para que siguieran el rastro, y los animales ladraban y jalaban la correa con desesperación al principio. Pero llegaba un punto, siempre el mismo punto, como a 2 kilómetros dentro del monte, donde los perros se plantaban. Se echaban al suelo, gemían, y no había forma de hacerlos avanzar. Uno de los perros, un criollo grande que había rastreado venados toda su vida, se meó del miedo y se escapó corriendo de regreso al pueblo. Mi tío dice que los animales saben, que huelen algo en el aire que nosotros no podemos percibir. Algo que les dice que más allá de ese punto no hay nada bueno esperándote. Las historias de niños desaparecidos en el Pacífico no son casos aislados. Cada comunidad tiene la suya, cada familia extendida conoce a alguien que perdió a un niño en circunstancias similares. En el año 1998 desapareció la niña Yulisa en Timbiquí. En 2001 fue el turno de los gemelos Mina en San Lorenzo. En 2007, una niña de años en La Tola. Todos los casos son iguales. Niños que escuchan a su madre, llamándolos desde el monte, que la ven con claridad gesticulándoles que la sigan, que corren emocionados hacia ella y simplemente se desvanecen en la espesura como si la selva se los tragara. Las autoridades lo catalogan como perdidos en el monte, como si fuera un accidente, como si no hubiera un patrón tan claro que te hace querer gritar. Mi abuela, que en paz descanse, me contaba que cuando ella era niña allá por los años 40, su propia madre le explicó las reglas para sobrevivir a la tunda. La primera regla: nunca sigas a tu madre si te llama desde el monte, porque tu madre de verdad sabe que no debe llamarte desde ahí. La segunda regla: si la tunda te atrapa, no comas nada que te ofrezca excepto los camarones de palo, porque esos te mantienen con hambre y con ganas de volver a casa. La tercera regla: si logras escapar, corre en línea recta sin mirar atrás, porque la tunda solo puede perseguirte en círculos. Reglas que se pasan de generación en generación, como si fueran instrucciones de supervivencia en una guerra que nunca termina. Pero aquí está lo que me saca de onda, lo que me hace dormir con la luz prendida cuando visito esas comunidades.
La tunda no solo imita a las madres, puede ser tu abuela, tu tía, tu hermana mayor. Cualquier mujer de tu familia que te genere confianza, que te haga bajar la guardia. Y lo hace perfecto. Conoce la voz exacta, la forma de caminar, incluso los gestos que solo tú reconocerías. Los pocos niños que han regresado cuentan que estuvieron días con mamá, que ella les daba de comer, los acurrucaba, les cantaba. Y solo después, cuando la luz del sol pegaba en cierto ángulo, o cuando mamá se descuidaba, veían el pie de molinillo asomándose bajo la falda. Para entonces ya era demasiado tarde para gritar. Jeremías nunca volvió. Doña Carmela siguió viviendo en esa casa junto al río, pero algo se rompió en ella ese día de septiembre. Dejó de lavar ropa en el río. Dice que no puede mirar hacia el monte sin sentir que algo la observa de vuelta. A veces, en las noches, escucha la voz de Jeremías llamándola desde la selva. Una voz idéntica, perfecta, que le dice: «Mami, ven por mí». Pero doña Carmela conoce las reglas. Sabe que lo que está allá afuera, usando la voz de su hijo, no es su hijo. Y esa, compadre, es la peor condena que le puedes dar a una madre. Saber que tu hijo te está llamando, pero no poder ir por él. Porque lo que llama ya no es tu hijo. Lo más aterrador de la tunda no es que te secuestre. Lo más aterrador es que te secuestra con tu permiso. Te convence de que la sigas porque usa el rostro de la persona en quien más confías en el mundo, tu madre. Y no es un disfraz malo de película barata, no. Es perfecto. Tan perfecto que los niños corren hacia ella con los brazos abiertos, emocionados, sin una pizca de miedo. Hasta que ya es demasiado tarde y están tan adentro del monte que los gritos de auxilio no llegan a ningún lado. Esto no es magia de cuentos de hadas. Esto es una depredación calculada. Y lleva pasando desde antes de que los españoles pusieran un pie en estas tierras. Conocí a Eliezer Preciado en una cantina de Tumaco en el año 2019. El tipo tenía como 50 años, era pescador, manos grandes y curtidas, de esos hombres que el mar endurece. Pero cuando le pregunté sobre la tunda, esas manos enormes empezaron a temblar sosteniendo el vaso de aguardiente. Me contó que cuando tenía 7 años, allá por 1976, estuvo 3 días en el monte con esa cosa. 3 días que según él se sintieron como 3 semanas, donde comió camarones de palo y durmió en brazos de algo que olía exactamente como su madre. El olor a manteca de coco que ella usaba en el pelo, el olor a jabón de barra que siempre tenía en la piel. Todo era idéntico. Eliezer me dijo que ese día había estado jugando a la orilla del manglar con su primo. Era como las de la tarde. El sol ya estaba bajando, pero todavía había luz clara. Escuchó la voz de su mamá, llamándolo por su apodo. «Eli, venga, mijo», con ese tono que ella usaba cuando le traía algo rico de comer. Se dio vuelta y la vio ahí, parada al borde del monte, con su vestido floreado azul, el mismo que había usado esa mañana. Ella le hacía señas de que se acercara, sonriendo, y Eliezer corrió hacia ella sin pensarlo 2 veces. Su primo le gritó que esperara, pero él ya había entrado al monte siguiendo a mamá. 2 pasos dentro de la espesura, y ya no escuchaba los gritos de su primo. El sonido se tragó, como si alguien hubiera cerrado una puerta. Lo que Eliezer recuerda de esos 3 días es fragmentado, como un sueño del que vas despertando de a poco. Caminaron mucho. Su mamá lo llevaba de la mano, por senderos que él nunca había visto. Ella le hablaba con la voz exacta. Le decía que iban a un lugar especial, que le iba a gustar. Le cantaba las mismas canciones que su mamá le cantaba, con el mismo ritmo,
las mismas palabras. En un momento le dio hambre, y ella le ofreció algo que parecían camarones, pero sabían raro, como a madera. Esos eran los camarones de palo, el alimento que según la leyenda mantiene a los niños con hambre, que evita que se olviden de su casa. Eliezer dice que comió poco, que algo en su estómago le decía que no debía llenarse con esa comida, pero hubo momentos en esos 3 días donde algo fallaba en la ilusión. Eliezer recuerda que una vez, cuando estaban sentados descansando, miró los pies de su mamá y uno de ellos se veía raro bajo la falda, como si el tobillo estuviera torcido de una forma imposible. Cuando trató de verlo mejor, su mamá rápidamente cruzó las piernas y le empezó a acariciar el pelo, distrayéndolo. Otra vez, de noche, cuando ella pensaba que él dormía, Eliezer abrió los ojos un poquito y vio que su mamá no parpadeaba. Se quedaba mirando fijo hacia la oscuridad del monte, los ojos abiertos como platos, sin moverse, como una estatua. Ese fue el momento en que Eliezer supo en lo profundo de su ser de 7 años, que algo estaba muy mal. Hay más testimonios como el de Eliezer. Rosa Angulo, de San Lorenzo, me contó que cuando tenía 9 años vio a su abuela muerta, llamándola desde el monte. Su abuela había fallecido 2 meses antes, pero ahí estaba, con el mismo chal morado que usaba, la misma forma de pararse con una mano en la cadera. Rosa casi la sigue, casi da ese primer paso hacia la selva, pero su hermano mayor la jaló del brazo tan fuerte que le dejó moretones. Él había visto el pie de Molinillo asomándose debajo de la falda de la abuela. La cosa es que la tunda no solo imita a los vivos, también puede tomar la forma de los muertos si eso te hace seguirla. El padre Gonzalo, un cura que trabajó 40 años en las comunidades del Pacífico ecuatoriano, me dijo algo que me puso los pelos de punta. Él había documentado como 30 casos de niños que fueron rescatados o que escaparon de la tunda. En cada caso, sin excepción, los niños describían que la entidad conocía detalles que sólo sus madres verdaderas sabrían, apodos secretos que sólo se usaban en casa, canciones que sólo esa familia cantaba de cierta manera, hasta chistes internos que nadie más entendería. Es como si la tunda tuviera acceso a los recuerdos de la madre verdadera, como si pudiera leer las mentes o espiar las casas. El padre Gonzalo cree que es algo más antiguo y más inteligente de lo que queremos admitir. Lo que me mata de todo esto es la crueldad del método. La tunda no te asusta, no te amenaza, no te persigue gritando. Te ama, te arrulla, te cuida. Usa el instinto más básico que tiene un niño, esa confianza ciega en su madre, y lo pervierte completamente. Los niños que sobreviven cargan con un trauma específico. Nunca más pueden confiar completamente en sus propias madres. Siempre hay una parte de ellos, pequeña pero permanente, que cuando mamá los llama se pregunta: ¿eres tú de verdad? Imagínate crecer así, con esa semilla de duda plantada en lo más profundo de tu ser. Eliezer finalmente escapó en la mañana del 3er día. Cuenta que despertó temprano, antes que su mamá, y algo le dijo que corriera. No lo pensó, no lo dudó. Se paró y corrió en línea recta, como le habían enseñado las historias de los viejos. Escuchó a su mamá gritando detrás de él: «Eli, regresa, te vas a perder», con voz cada vez más desesperada. Pero Eliezer corrió sin mirar atrás. Dice que en un momento sintió algo agarrándole la camisa, jalándolo, pero la tela se rasgó y él siguió corriendo. Corrió hasta que escuchó voces humanas, hasta que vio el humo de las casas,
hasta que cayó rendido en la orilla del pueblo, donde lo encontró la brigada de búsqueda. Cuando la mamá verdadera de Eliezer lo abrazó, él no dejaba de llorar y repetir: «No eres tú, no eres tú». La pobre mujer no entendía qué le pasaba a su hijo. Tuvieron que pasar semanas para que Eliezer pudiera abrazar a su madre sin ponerse rígido, sin revisar primero que sus 2 pies fueran normales. Hasta el día de hoy, más de 40 años después, Eliezer dice que a veces se escucha esa voz llamándolo desde lugares donde no debería haber nadie. En el mercado entre la multitud, en el muelle cuando está solo, en su propia casa en medio de la noche. Siempre la misma voz de su mamá, perfecta, llamando: «Eli, venga, mijo». Y él tiene que recordarse a sí mismo, cada vez que su madre murió hace 10 años, que lo que escucha no puede ser ella, que la tunda nunca se olvida de las voces que roba. No hay nada que te prepare para buscar a un niño en la selva del Pacífico. Nada. Puedes haber crecido en el monte, puedes conocer cada árbol y cada quebrada, puedes ser el mejor rastreador de la comunidad. Pero cuando estás buscando a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, y sabes en el fondo de tu alma que lo que se lo llevó no fue un animal ni un accidente, todo ese conocimiento se vuelve inútil. Participé en 3 búsquedas en mi vida, y te puedo decir que cada una te deja una marca que no se borra, una cicatriz que no está en la piel, sino en algún lugar más profundo, donde guardas las cosas que no quieres recordar, pero no puedes olvidar. La búsqueda de la niña Vanessa Quiñónez en el año 2016 fue una de las más grandes que he visto. Vanessa tenía 5 años, desapareció un jueves por la tarde en una comunidad cerca de Limones, en Esmeraldas. Su tía la había dejado jugando en el patio mientras entraba a preparar el almuerzo. 5 minutos, tal vez menos. Cuando salió, Vanessa no estaba. Gritó su nombre, corrió por toda la casa, alertó a los vecinos. A los 20 minutos ya había 30 personas buscando. A las 2 horas eran más de 100. A la mañana siguiente, la comunidad entera, más de 300 personas, estaban peinando el monte con machetes, palos, linternas, perros, y esa desesperación que solo conoces cuando buscas a uno de los tuyos. Encontramos las primeras huellas de Vanessa como a 50 metros dentro del monte, en un lodazal junto a un arroyo. Sus sandalias rosadas habían dejado marcas perfectas, caminando con pasos pequeños pero firmes, como cuando un niño va apurado, pero no corriendo. Lo que nos heló la sangre fueron las otras huellas que iban junto a las de ella. Huellas de pie descalzo, de mujer adulta, tamaño normal, pisadas profundas, como si cargara peso. Y cada tercer paso, esa marca circular, el pie de molinillo. Todos en la brigada de búsqueda lo vimos, todos supimos lo que significaba, pero nadie lo dijo en voz alta. No había necesidad. El silencio pesado que cayó sobre el grupo lo dijo todo. Lo más jodido de rastrear a la tunda es que las huellas no tienen lógica. Seguimos ese rastro por 3 kilómetros, metiéndonos cada vez más profundo en la selva, donde el verde es tan denso que no ves el cielo. De pronto, las huellas simplemente terminaban. No en un claro, no en un río donde se pudieran haber borrado. Terminaban en medio del sendero, junto a un árbol de guandal, como si Vanessa y lo que la llevaba se hubieran evaporado. Buscamos en círculos alrededor de ese punto durante horas. Nada, ni una ramita rota, ni una huella más, ni un pedazo de ropa. Era como si la tierra se las hubiera tragado, pero siguió habiendo señales, señales que no tenían sentido. Al tercer día de búsqueda, un grupo encontró la camiseta de Vanessa colgada en una rama a 2 kilómetros del punto donde terminaban las huellas.
La camiseta estaba intacta, sin rasgaduras, perfectamente doblada y colocada en la rama, como si alguien la hubiera puesto ahí con cuidado. A 5 metros de ese árbol encontramos sus sandalias, también intactas, también colocadas con cuidado, una junto a la otra. No había huellas alrededor, ni de Vanessa ni de nadie más. Es como si alguien hubiera volado hasta ahí, solo para dejarnos saber que sabían que estábamos buscando. Un mensaje, una burla. La familia de Vanessa no comía, no dormía. Su mamá, Mariela, tenía los ojos tan hinchados de llorar que casi no podía abrirlos. Pero seguía buscando, gritando el nombre de su hija, hasta quedarse sin voz. Su esposo había armado un campamento en el borde del monte y se negaba a volver al pueblo. Decía que si Vanessa estaba ahí adentro, él iba a quedarse hasta encontrarla o hasta morirse en el intento. Los viejos de la comunidad trataban de decirle que dejara de buscar de noche, que la tunda se alimenta de la desesperación, que estar en el monte de noche solo la hacía más fuerte. Pero, ¿cómo le dices a un padre que deje de buscar a su hija? ¿Cómo, al 5.º día, encontramos algo que me sigue quitando el sueño? Un claro pequeño como a kilómetros dentro del monte, en un lugar donde el terreno baja hacia una quebrada. En el centro del claro había ceniza de fogata reciente, huesos de pescado, y dibujado en el lodo alrededor de la fogata, huellas de pies pequeños. Muchas huellas, como si Vanessa hubiera estado bailando o caminando en círculos alrededor del fuego. Pero lo que me puso la piel de gallina fue que las huellas solo estaban alrededor de la fogata. No había huellas llegando al claro ni saliendo de él. Solo ese círculo perfecto de pisadas de niña, girando y girando alrededor de las cenizas. El padre Mateo, que había venido de Esmeraldas para ayudar en la búsqueda, bendijo el lugar y nos dijo que nos fuéramos. Dijo que ese era un lugar de poder para la entidad, que estar ahí era peligroso. Algunos de los hombres quisieron acampar en ese claro, pensando que tal vez Vanessa volvería ahí. El padre Mateo les suplicó que no lo hicieran. Esa noche, 2 de los hombres que insistieron en quedarse regresaron al campamento base a las 3 de la mañana, pálidos, temblando. Dijeron que habían escuchado voces de niños cantando en círculo alrededor de ellos, que habían sentido manos pequeñas tocándoles los tobillos en la oscuridad. Se negaron a volver a entrar al monte. La búsqueda oficial duró 14 días. 14 días donde participaron policías, bomberos, rescatistas, voluntarios de toda la provincia. Usaron drones, perros entrenados, hasta un helicóptero que sobrevoló la zona. Encontraron más ropa de Vanessa desperdigada por el monte en un radio de 8 kilómetros, siempre colocada con cuidado, nunca rasgada. Encontraron lugares donde claramente alguien pequeño había dormido, nidos improvisados de hojas, pero nunca encontraron a Vanessa. El día que oficialmente cerraron la búsqueda, Mariela se tiró al suelo en ese lodazal donde habían encontrado las primeras huellas y gritó hasta que se desmayó. Tuvieron que cargarla de vuelta al pueblo. Hay un archivo en la estación de policía de Limones con carpetas de casos como el de Vanessa. 18 casos solo en esa zona en los últimos 30 años. 18 familias destruidas, 18 búsquedas masivas que terminaron igual, con ropa encontrada, con huellas imposibles, con rastros que no llevan a ningún lado. Los policías nuevos que llegan de otras provincias leen esos archivos y piensan que es incompetencia, que la gente del Pacífico no sabe buscar. Pero los policías viejos, los que llevan años en la zona, saben la verdad. Uno de ellos me lo dijo tomándose un trago después de cerrar el caso de Vanessa.
No es que no sepamos buscar, es que estamos buscando contra algo que no juega con nuestras reglas. Mariela todavía vive en la misma casa, en la misma comunidad. No se ha mudado porque dice que si Vanessa regresa, tiene que saber dónde encontrarla. Mantiene el cuarto de la niña exactamente como estaba el día que desapareció. La ropa doblada en el cajón, los juguetes en su lugar, la cama tendida. A veces, en las noches, dice que escucha a Vanessa llamándola desde el monte. Esa vocecita dulce diciendo: «Mami, tengo miedo, ven por mí». Pero Mariela ha aprendido a no ir. Ha aprendido que lo que llama desde la selva puede sonar como su hija, puede tener su voz, pero no es ella, nunca será ella. La mayoría de los niños que la tunda se lleva no regresan. Esa es la verdad cruda que nadie quiere decir en voz alta. Pero hay excepciones, casos donde el niño aparece días después, caminando como zombi por la orilla del pueblo, sucio, desnutrido, con la mirada perdida. Y las familias se alegran, hacen fiestas, lloran de felicidad pensando que recuperaron a su hijo. Pero los viejos de la comunidad saben que hay que esperar, porque lo que vuelve del monte después de estar con la tunda nunca es exactamente lo mismo que se fue. Algo cambia, algo se rompe o se tuerce en un lugar que los médicos no pueden ver, ni los curas pueden bendecir. Conocí a Daniel Caicedo cuando tenía 12 años, 5 años después de que regresara del monte. Su caso fue famoso en toda la provincia de Esmeraldas, porque estuvo desaparecido 9 días completos en el año 2011. Lo encontró un grupo de cortadores de palma como a 15 kilómetros de su comunidad, caminando descalzo por un sendero, murmurando cosas que no tenían sentido. Cuando lo llevaron de vuelta, su mamá casi se muere de la emoción. Pero esa misma noche, cuando intentó bañarlo y cambiarle la ropa, Daniel empezó a gritar como animal herido. No dejaba que nadie lo tocara, se acurrucaba en las esquinas, temblaba si alguien se le acercaba demasiado. Los primeros 3 meses después de volver, no habló ni una sola palabra. Cuando finalmente empezó a hablar, Daniel contaba cosas que te ponían los pelos de punta. Decía que había estado en una casa dentro del monte, una casa que olía a pescado podrido y humedad, que la señora que lo cuidaba, que se parecía exactamente a su mamá, le daba de comer todos los días. Camarones de palo que sabían a aserrín, frutas que cuando las mordías por dentro estaban llenas de gusanos, agua de quebrada que te quemaba la garganta al tragarla. Daniel decía que había otros niños en esa casa, sentados en círculo, sin hablar, solo mirando. Niños con los ojos vacíos, como si les hubieran sacado algo por dentro. Cuando le preguntaban cuántos niños había visto, Daniel siempre respondía el mismo número: 17. Pero lo que más preocupaba a su familia era lo que Daniel hacía cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. Se paraba frente a las paredes y hablaba en voz baja durante horas, como si conversara con alguien que solo él podía ver. Dibujaba símbolos raros en el piso con carbón, círculos dentro de círculos, con líneas que se cruzaban de formas específicas. Una vez su hermana mayor lo encontró en el patio a las 3 de la mañana, parado completamente inmóvil, mirando hacia el monte, con lágrimas cayéndole por la cara, pero sin hacer ningún sonido. Cuando le preguntó qué hacía, Daniel le dijo: «Ella me está llamando, quiere que vuelva, dice que me extraña». La hermana le dijo que no hiciera caso, que eso no era su mamá, y Daniel la miró con esos ojos vacíos y respondió: «Lo sé, pero ella me prometió que si vuelvo, me va a enseñar dónde están los otros». La psicóloga que la provincia mandó para evaluar a Daniel escribió en su reporte que el niño sufría de trauma severo
y posible trastorno de estrés postraumático. Recomendó terapia, medicamentos, seguimiento constante. Pero la mamá de Daniel sabía que ningún psicólogo de la ciudad iba a entender lo que realmente le pasaba a su hijo. Llamó a una curandera de la zona, Doña Perfecta, una mujer de 80 años que conocía las oraciones viejas, las que trajeron los ancestros africanos mezcladas con el conocimiento indígena. Doña Perfecta hizo una limpieza que duró 3 días, usando plantas del monte, humo de tabaco, agua bendita y palabras en lenguas que ya nadie habla. Al tercer día, Daniel vomitó algo que la curandera no dejó que nadie más viera. Lo envolvió en hojas y lo quemó en un lugar apartado. Después de eso, Daniel mejoró. No mucho, pero algo. Luego está el caso de las gemelas Carabalí, Luz y Luna, que desaparecieron juntas en el año 2009 cuando tenían 6 años. Las encontraron días después, caminando de la mano por la carretera que va hacia Borbón. Cuando las pararon, las niñas estaban cantando una canción que nadie había escuchado antes, en un idioma que sonaba como español, pero no lo era. Las palabras estaban torcidas, como si alguien hubiera agarrado el español y lo hubiera estirado hasta romperlo. Lo más perturbador es que las 2 niñas cantaban en armonía perfecta, con las mismas inflexiones, los mismos tiempos, como si fueran una sola persona, dividida en 2 cuerpos. Después de volver, Luz y Luna desarrollaron un comportamiento que los psiquiatras no pudieron explicar. Solo comían al mismo tiempo, masticando sincronizadas. Si una se lastimaba, la otra sentía el dolor y lloraba aunque no tuviera ninguna herida. Cuando dormían, las 2 tenían las mismas pesadillas y se despertaban al mismo tiempo gritando las mismas palabras. Su mamá me contó que una noche las escuchó hablando en su cuarto, pero cuando se asomó, solo había una de las gemelas en la cama. La otra estaba parada frente a la ventana, mirando hacia el monte, y sin embargo las 2 voces seguían hablando, conversando entre ellas, aunque una de las gemelas tenía la boca cerrada. Ese fue el día en que la mamá decidió mudarse a Esmeraldas ciudad, lejos del monte, lejos de lo que fuera que había tocado a sus hijas. Pero lo que más me saca de onda es lo que un médico de Tumaco me contó en privado. Él había examinado a como 5 niños que regresaron después de estar perdidos en circunstancias similares. En todos los casos encontró la misma anomalía: cambios en los patrones de sueño que no se correspondían con ningún trastorno conocido. Los niños no entraban en sueño REM, la fase donde normalmente soñamos. En su lugar, sus ondas cerebrales mostraban un patrón que el médico describió como resonancia, como si el cerebro estuviera sintonizando algo externo en lugar de generar actividad interna. Cuando le pregunté qué significaba eso, me miró con una mezcla de miedo y fascinación. Es como si sus cerebros estuvieran conectados a algo más, como si parte de ellos todavía estuviera en el monte, con ella. Yo mismo vi los efectos en Kevin Anchundia, un primo lejano que regresó después de 6 días perdido cuando tenía 8 años. Ahora tiene 24. Nunca pudo mantener un trabajo, nunca pudo tener una relación normal. Dice que siente una atracción constante hacia el monte, como un imán jalándolo. Ha intentado mudarse a Quito, a Guayaquil, a ciudades donde no hay selva. Pero siempre termina volviendo. Me confesó una vez, borracho, que a veces siente que no es completamente humano, que hay días en que se mira en el espejo y no reconoce su propia cara, que escucha voces que le dicen que deje de resistirse, que vuelva a casa, que su verdadera madre lo está esperando en el monte.
La verdad que nadie quiere aceptar es que los niños que regresan de la tunda llevan algo con ellos. Una marca invisible que no se ve pero que todos los que conocen la leyenda pueden sentir. Caminan diferente, hablan diferente, hay algo en sus ojos que no estaba antes. Los viejos dicen que es porque la tunda no se alimenta de carne, se alimenta de algo más profundo, de la inocencia, de la luz que tienen los niños, y cuando los devuelve ya les sacó lo que necesitaba. Lo que vuelve es solo el cascarón, la forma exterior, mientras que algo esencial quedó allá en el monte, en esa casa que huele a pescado podrido, sentado en círculo con los otros 17 niños que Daniel vio, esperando. Han pasado generaciones desde que los primeros ancestros africanos llegaron a estas costas y encontraron algo esperándolos en la selva. Algo que ya estaba ahí antes de ellos, antes de los indígenas, tal vez desde que existe el monte mismo. La tunda no es una leyenda que se extinguió con el tiempo. No es un cuento que perdió fuerza con la llegada de la luz eléctrica y los celulares. Sigue ahí, cazando, esperando, usando las mismas tácticas que ha usado durante siglos. Porque la tecnología puede cambiar, las ciudades pueden crecer, pero los niños siguen siendo niños. Y los niños siempre van a confiar en sus madres. Ese es el poder de la tunda, y por eso nunca va a desaparecer. En enero de 2022 desapareció otro niño en San Lorenzo. Se llamaba Mateo, tenía años. Su caso llegó a las noticias nacionales, pusieron su foto en todos los noticieros, organizaron búsquedas masivas con autoridades de todo el país. Vinieron periodistas de Quito con sus cámaras y sus preguntas, tratando de entender cómo es posible que un niño se evapore en pleno día. Los reporteros entrevistaban a la gente del pueblo, y todos decían lo mismo con palabras diferentes. Fue la tunda. Los periodistas se reían, pensaban que era superstición, ignorancia, hasta que uno de ellos, una reportera de Guayaquil, decidió pasar una noche en el monte con su equipo para hacer un reportaje sobre la búsqueda. Esa reportera, se llamaba Andrea, me contó después lo que pasó. Eran como las 10 de la noche, estaban acampados en un claro a 2 kilómetros dentro de la selva, con sus lámparas, sus cámaras, su equipo de sonido profesional. De pronto, el camarógrafo empezó a grabar hacia el monte porque había escuchado algo. En la grabación, que yo vi con mis propios ojos, se escucha claramente una voz de niño pequeño, llorando y diciendo: «Mami, ayúdame». Andrea reconoció la voz. Era Mateo, el niño desaparecido. Corrieron hacia donde venía el sonido, gritando que venían a ayudarlo. La voz los guió durante 15 minutos, cada vez más adentro, hasta que de pronto se dieron cuenta de algo. Estaban de vuelta en el mismo claro donde habían empezado. Habían caminado en círculo perfecto. Y la voz de Mateo se reía ahora, pero ya no sonaba como niño. Sonaba como algo viejo, algo que solo estaba jugando con ellos. Andrea y su equipo salieron del monte esa misma noche y nunca volvieron. El reportaje que iba a ser sobre supersticiones rurales se canceló. Nunca encontraron a Mateo. Su mamá, Estefanía, todavía lo busca. Ha organizado 16 expediciones en los últimos 3 años. Ha gastado todos sus ahorros en curanderos, en médiums, en cualquiera que le prometa ayudarla a encontrar a su hijo. Duerme con la ropa de Mateo en su cama porque dice que todavía huele a él. Rechaza mudarse, rechaza rendirse, rechaza aceptar que tal vez Mateo nunca va a volver. Y lo más triste es que de noche, cuando está sola, dice que escucha a Mateo llamándola desde el monte. Esa vocecita que conoce mejor que su propia voz, llamándola, pidiéndole que vaya por él.
Pero Estefanía ha aprendido a taparse los oídos, a llorar en silencio, a no oír, porque sabe que lo que llama no es su hijo. No puede ser. Las familias que han perdido niños en el Pacífico forman una hermandad silenciosa que nadie quiere integrar. Se reconocen entre ellas en los mercados, en las misas, en las fiestas del pueblo. Esa mirada de dolor permanente, esa forma de mirar hacia el monte con mezcla de odio y terror. Algunas se juntan, se apoyan, comparten sus historias. Otras prefieren quedarse solas con su dolor, porque hablar de ello es revivirlo. Pero todas cargan con la misma pregunta que nunca va a tener respuesta. ¿Qué fue lo último que vio mi hijo? ¿Sintió miedo cuando se dio cuenta? ¿Lloró por mí? ¿Sigue vivo ahí adentro en algún lugar? ¿O es mejor que esté muerto? Lo que mantiene viva la leyenda de la tunda no son los viejos contando cuentos, son los casos nuevos que siguen pasando. En 2020 desapareció una niña en Tumaco. En 2021, un niño en Borbón. En 2022 fue Mateo. En 2023 desaparecieron 2 hermanos en el mismo día en una comunidad cerca de Buenaventura. Cada caso sigue el mismo patrón. Niños que dicen ver a su mamá o su abuela llamándolos desde el monte, que los siguen contentos, confiados, y simplemente desaparecen. Las autoridades hablan de trata de personas, de secuestros, de animales salvajes, pero las comunidades del Pacífico saben la verdad. Y esa verdad es que hay algo en la selva que necesita niños, que se alimenta de ellos y que ha encontrado el método perfecto para conseguirlos. Hay antropólogos que han tratado de estudiar el fenómeno de la tunda desde una perspectiva académica. Hablan de arquetipos, de trauma colectivo, de cómo la leyenda sirve para procesar el miedo a perder hijos en un ambiente peligroso. Pero ninguno de esos académicos ha pasado una noche en el monte, ninguno ha participado en una búsqueda, ninguno ha visto las huellas del pie de molinillo en el lodo. Es fácil teorizar desde una oficina en la universidad sobre qué representa simbólicamente la tunda. Es otra cosa completamente diferente escuchar a tu hijo muerto hace 10 años llamándote desde la oscuridad con su voz de cuando tenía 5 años. Yo me mudé de la costa hace 5 años. Trabajo en Quito ahora, en una ciudad donde el monte más cercano está a horas de distancia. Pero sigo visitando, sigo manteniendo contacto con la gente de allá, sigo escuchando las historias, y cada vez que vuelvo hay una nueva familia destruida, un nuevo niño que no regresó, una nueva madre con esa mirada vacía que conoces cuando alguien ha perdido lo más importante de su vida. La tunda sigue cazando, va a seguir cazando, porque la selva del Pacífico es su territorio, y los niños siguen siendo presas fáciles cuando confían en el rostro equivocado. La pregunta que me hago, la que nos deberíamos hacer todos es, ¿por qué? ¿Por qué niños? ¿Qué gana la tunda con llevárselos? Algunos dicen que se alimenta de su inocencia, otros que los usa para algún ritual que no entendemos. Los más viejos dicen que la tunda no es un demonio en el sentido cristiano, sino algo más antiguo, algo que existe en un espacio entre lo vivo y lo muerto, y que necesita niños para mantenerse anclada a este mundo. No sé cuál de todas esas teorías es verdad. Tal vez todas lo son un poco, o tal vez ninguna, y la verdad es algo tan extraño que nuestras mentes no pueden procesarlo. Lo que sí sé es esto. Si alguna vez vas al Pacífico colombiano o ecuatoriano, si caminas cerca del monte y escuchas a alguien llamándote con una voz familiar, no voltees. Si ves a tu mamá, a tu abuela, a tu tía gesticulándote desde la línea de árboles, no te acerques, porque la selva nunca olvida las caras,
nunca olvida las voces, y lo que llama desde ahí adentro puede verse exactamente como las personas que amas. Pero no lo es, nunca lo es. Y si cometes el error de seguirla, de dar ese primer paso hacia la espesura, vas a convertirte en otra estadística más, en otra foto en un póster de desaparecido, en otro nombre que las familias susurran con dolor mientras miran hacia el monte y se preguntan qué fue lo que realmente pasó. La tunda sigue ahí, esperando, paciente, porque tiene todo el tiempo del mundo, y siempre va a haber otro niño que confíe en el rostro de su madre.